Hoy es Domingo de Milagros, un día en que las promesas divinas se manifiestan y lo imposible se convierte en la más gloriosa realidad en su vida. Oh Señor, poderoso y glorioso, cuántas almas se arrastran bajo el yugo de la escasez, no solo material, sino espiritual y emocional. Hay cadenas de deudas que aprisionan a familias enteras, grilletes de desempleo que sofocan la esperanza más vital, puertas de oportunidades que permanecen infranqueables como murallas de hierro fundido y selladas por fuerzas adversas. Siente la angustia profunda de la provisión que no llega, de la mesa que parece siempre vacía y de la despensa desoladoramente escasa, del futuro que se dibuja incierto y sombrío como una noche sin estrellas. Cada amanecer, la lucha recomienza con una ferocidad renovada, y la carga parece más pesada que el día anterior. El alma clama por un respiro, por un alivio inmediato, por una señal incuestionable de que la bonanza está en camino y que la mano de Dios está en movimiento. La mente está saturada de preocupaciones incesantes, el cuerpo exhausto por la batalla incesante de la supervivencia, y el espíritu, a veces, se siente abandonado en el desierto árido de la espera. Hay puertas de salud que se cierran inexplicablemente, puertas de relaciones que se rompen en 1000 pedazos, puertas de paz interior que se cierran bajo 7 llaves, negando cualquier serenidad. La oscuridad de la incertidumbre se cierne como una nube densa y opresora sobre su vida, impidiendo que la luz de la esperanza divina penetre. Anhela una palabra profética, un toque transformador, un milagro estruendoso que invierta de una vez el curso de su historia. Efatá. Sí, Efatá. Que esta palabra, cargada de la autoridad divina y del poder creador del universo, resuene ahora en cada fibra de su ser, en cada célula de su cuerpo, en cada anhelo de su alma. Que ella rompa las argollas de la miseria, las amarras de la escasez y las cadenas de la deuda que han sofocado su prosperidad y su potencial. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú eres el proveedor que abre ríos en el desierto más seco y caminos en el mar más profundo. Clamamos a ti con la fe inquebrantable de quien sabe que tu mano no está encogida para bendecir, ni tu oído pesado para oír el clamor de tus hijos. Que toda puerta financiera que se cerró en su rostro, que parecía sellada para siempre, se abra ahora, de par en par por la fuerza avasalladora del Espíritu Santo. Que la provisión inmediata, la provisión sobrenatural, la provisión que excede todo entendimiento humano y desafía la lógica mundana, sea derramada sobre su casa, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre cada área de su vida que clama por abundancia y restauración completa. Efatá, ábrete, tesoro escondido. Efatá, ábrete, fuente inagotable de toda bendición. Pero no son solo las puertas de la provisión material las que claman por apertura. Hay puertas internas, puertas del alma, que necesitan ser desatrancadas y liberadas. Siente el peso abrumador del perdón no concedido, del rencor corrosivo que envenena el corazón, del miedo paralizante que impide sus acciones más osadas, de la culpa abrumadora que lo arrastra al abismo de la autodepreciación y de la condena. Hay heridas antiguas que se resisten a cicatrizar, traumas profundos que se resisten a desaparecer, voces de condena y acusación que resuenan incesantemente en su mente, robando su paz. El silencio de Dios parece ensordecedor, y la soledad, una compañía constante y fría. La esperanza se desvanece como arena fina entre los dedos, y la fe, a veces, se convierte en una carga pesada y casi insoportable. Está atrapado en ciclos viciosos de dolor, de frustración continua, de autosabotaje, incapaz de ver la salida, de sentir la ligereza de la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. La oscuridad interior parece más densa y sofocante que cualquier tiniebla exterior. Efatá, Efatá, que la luz gloriosa de Cristo,
la luz que disipa toda sombra y revela toda verdad, irrumpa ahora en cada rincón oscuro de su alma. Que la espada flameante del Espíritu rasgue el velo de tinieblas que recubre su corazón y aclare cada rincón olvidado de su mente, cada rencor escondido, cada herida profunda, cada memoria dolorosa. Oh Señor, Dios de toda consolación y de toda sanidad, tú eres el médico divino que restaura, el libertador poderoso que rompe las cadenas de la depresión, de la ansiedad, del pánico, de la tristeza crónica que aprisiona a millones. Que toda puerta de rencor se abra para el perdón liberador, toda puerta de miedo se abra para la valentía inquebrantable, toda puerta de culpa se abra para la gracia redentora y purificadora. Como está escrito en Juan 8:36, así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sienta las cadenas del pasado rompiéndose en 1000 pedazos, el peso del yugo siendo levantado de sus hombros, la opresión disipándose como humo al viento, sin dejar rastros. Efatá, ábrete corazón herido y angustiado. Efatá, ábrete, mente aprisionada y confusa. Este es el momento de su milagro incuestionable. Visualice la luz penetrando sus sombras más densas, el calor divino calentando cada célula de su cuerpo, cada rincón más profundo de su alma. Sienta la libertad invadir su ser por completo, el aire puro del Espíritu llenando sus pulmones con vida nueva. Las puertas se abren, las cadenas caen, la provisión llega. No solo la material, sino la provisión de paz duradera, de alegría desbordante, de salud plena, de propósito renovado, de un nuevo comienzo glorioso. La puerta de su victoria está de par en par, esperando que usted la atraviese con osadía y fe inquebrantable. Reciba ahora su porción, su herencia divina, su milagro inmediato, concedido directamente del trono de la gracia. La unción de Dios fluye sobre usted, disipando toda enfermedad, toda debilidad, toda falta, toda barrera. Efatá, efatá, efatá. Ahora, alce su voz y proclame con toda la fuerza de su ser, con la convicción inquebrantable de quien ha sido liberado y agraciado por un poder mayor. Efatá, mi mente se abre al cielo y a la sabiduría divina. Efatá, mi corazón se abre al amor incondicional y a la compasión divina. Efatá, mis manos se abren para recibir la provisión abundante e ilimitada. Efatá, mi vida se abre a la plenitud de la gracia y de la gloria de Dios. Que esta sea la semilla poderosa de transformación que germinará en su vida, produciendo frutos de alegría inefable, paz profunda y prosperidad en todas las áreas. Que cada célula de su cuerpo y de su alma sea un testimonio vivo y resplandeciente del poder de Dios que hoy se ha manifestado en usted. Que usted camine de ahora en adelante con la certeza inquebrantable de que las puertas que Dios abre, nadie puede cerrar, y las bendiciones que Él derrama, nadie puede detener o contener. Amén. Amados hermanos y hermanas, usted que me oye ahora, usted que siente el dolor de la espera y el cansancio de la batalla, sepa que su historia no termina en la escasez, no se encierra en la enfermedad, ni se define por la soledad. El clamor de su corazón ha alcanzado los cielos y la respuesta divina se está manifestando en este exacto momento. La palabra Efatá, ábrete, no es solo un sonido, es un decreto celestial, una orden del Altísimo que rompe cadenas y deshace los nudos más apretados. Recuerde el contexto bíblico de esa palabra poderosa. En Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, Jesús encuentra un hombre sordo y con dificultad para hablar. La compasión de Cristo lo mueve. Él lo lleva a un lugar aparte. Pone los dedos en los oídos del hombre, escupe y le toca la lengua. Entonces, mirando al cielo, suspira y dice, Efatá, que significa, ábrete. E inmediatamente los oídos del hombre se abrieron, su lengua se soltó,
y él comenzó a hablar claramente. No fue un proceso gradual, fue inmediato, instantáneo. Aquel hombre no necesitó terapia, ni años de rehabilitación. Necesitó una palabra de autoridad divina que rompió el bloqueo físico y espiritual. Y es esa misma autoridad, ese mismo poder, el que está siendo liberado sobre su vida hoy. Usted puede estar sintiendo la sordera espiritual, la incapacidad de oír la voz de Dios, la dificultad de expresar su fe, de clamar por sus bendiciones. Pero hoy, Efatá, sus oídos espirituales se abren para oír las promesas, su boca se abre para profetizar la victoria. Las puertas de su vida que estaban selladas, las puertas que ni siquiera usted sabía que existían, pero que el enemigo las cerró con llave, se abren ahora. Piense en la provisión financiera. ¿Cuántos de nosotros vivimos bajo el peso de deudas que parecen montañas infranqueables? Cuentas que se acumulan, salarios que no llegan a fin de mes, oportunidades de empleo que no se concretan. La Biblia nos enseña en Malaquías 3:10: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este no es solo un versículo sobre diezmos, es una promesa de apertura, de una provisión que desborda, que es tan vasta que no hay dónde guardarla. Las ventanas del cielo son las puertas de la provisión divina. Cuando Dios dice Efatá sobre sus finanzas, Él no está solo proveyendo lo suficiente, Él está abriendo un flujo, un río inagotable de abundancia. Efatá, que las ventanas del cielo se abran sobre su casa ahora. Que la provisión que usted necesita, la provisión que usted ni siquiera sabía que era posible, sea derramada. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo declara: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». No es según su capacidad, no es según su cuenta bancaria, no es según la economía del mundo. Es según las riquezas de Dios en gloria. Esto es ilimitado, es sobrenatural. Aclamado por un empleo, Efatá, que la puerta se abra. Aclamado por un negocio próspero, Efatá, que la creatividad y las conexiones divinas se manifiesten. Aclamado por liberación de deudas, Efatá, que los caminos se abran para la liquidación y la libertad financiera. El contexto histórico de muchos pasajes de provisión en la Biblia muestra que Dios actúa en situaciones de desesperación. Recuerde el maná en el desierto para el pueblo de Israel, una provisión diaria y milagrosa en un lugar árido. O la viuda de Sarepta, que tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, pero que por la palabra del profeta Elías, su tinaja y su vasija no se vaciaron. Primera Reyes 17:8-16. Dios no está limitado por la lógica humana ni por la escasez del mundo. Él es el Dios de Efatá, el Dios que abre puertas donde no hay puertas, que hace brotar agua en el desierto más seco. La implicación para los días actuales es clara. No importa la crisis económica, no importa el desempleo, no importa la deuda, la palabra de Dios es más poderosa. La aplicación práctica es la fe activa. Declare la provisión, siembre con generosidad y administre con sabiduría lo que Dios le dé. No se contente con migajas cuando el banquete está preparado para usted. Efatá. Pero la escasez no es solo material. Hay una escasez de paz, de alegría, de salud. Hay puertas de enfermedad que se cierran en nuestro cuerpo, aprisionándonos en el dolor y la debilidad. ¿Cuántos de ustedes han luchado contra enfermedades crónicas, dolores inexplicables, diagnósticos aterradores? La medicina tiene sus límites, pero el poder de Dios no. En Éxodo 15:26, Dios se revela como el Señor que te sana, Jehová Rafa. Él es el médico por excelencia. En Isaías 53:5,
leemos una de las promesas más poderosas de la sanidad. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por las llagas de Jesús fuimos sanados. No seremos sanados, no estamos siendo sanados, sino que fuimos sanados. La sanidad ya fue provista en la cruz. Efatá, que toda puerta de enfermedad se abra para la salud plena ahora. Que todo dolor se disipe, que toda célula enferma sea restaurada, que toda debilidad se transforme en fuerza. En Salmos 103:2-3, David exalta a Dios. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus enfermedades. La sanidad física y el perdón de los pecados están intrínsecamente ligados en la obra de Dios. Él no solo perdona lo que usted hizo, sino que sana lo que le fue hecho a usted y lo que el mundo intentó hacer a su cuerpo. La implicación para hoy es que no debemos aceptar la enfermedad como destino final. La aplicación práctica es clamar por la sanidad, confesar la palabra de Dios sobre su cuerpo y cuidar de su templo, sabiendo que Él es morada del Espíritu Santo. Efatá, sea sanado, sea liberado del dolor. Y están las puertas de las relaciones que muchas veces se cierran en nuestro rostro, dejándonos en un desierto de soledad y rencor. Familias deshechas, amistades rotas, corazones heridos. El dolor del abandono, de la traición, de la incomprensión puede ser abrumador. Pero Dios es el restaurador. En Efesios 4:32, somos llamados a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es la llave que desatranca muchas puertas. El rencor es una prisión que nos impide avanzar. Efatá, que toda puerta de rencor se abra para el perdón liberador. Que toda puerta de conflicto se abra para la reconciliación y la paz. Que toda puerta de soledad se abra para relaciones saludables y llenas de amor. En Colosenses 3:13-14, la palabra nos exhorta: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el lazo que une, que restaura, que construye. La aplicación práctica es buscar la reconciliación, perdonar de corazón y amar como Cristo amó, incluso cuando es difícil. Efatá, que la paz de Dios que excede todo entendimiento guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Que esa paz inunde sus relaciones, trayendo armonía donde había discordia. Y las puertas del propósito, de la visión, de la dirección. ¿Cuántos se sienten perdidos sin saber qué camino seguir, cuál es el próximo paso? La vida puede parecer un laberinto sin salida, un ciclo de frustración y estancamiento, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11, Él declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene un futuro para usted, un futuro de esperanza, un futuro próspero. No es un futuro de daño, de fracaso, de estancamiento. Efatá, que toda puerta de confusión se abra para la claridad divina, que toda puerta de estancamiento se abra para el avance y el progreso, que toda puerta de incertidumbre se abra para la revelación de su propósito y de su llamado. En Proverbios 3:5-6 somos instruidos: fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La aplicación práctica es buscar a Dios en oración, meditar en su palabra, y confiar que Él guiará sus pasos, incluso cuando usted no ve el camino. Él abrirá puertas de oportunidades que usted jamás imaginó.
Él hará un camino en el desierto y ríos en el yermo. Isaías 43:19. Efatá. Que su visión sea ampliada, que sus dones sean revelados, que su propósito sea claro como la luz del mediodía. Amados, la palabra efatá es una invitación a la acción, un llamado a la fe. No es solo una palabra para ser oída, sino para ser proclamada, para ser vivida. Cuando Jesús dijo efatá, el hombre sordo y mudo no necesitó hacer nada más que recibir. Pero para nosotros, que vivimos en un mundo de desafíos y batallas espirituales, efatá es también un decreto que nos capacita para actuar. Es un recordatorio de que la autoridad de Cristo está disponible para nosotros. ¿Se ha sentido aprisionado por ciclos viciosos? Ciclos de deudas, de enfermedades, de relaciones tóxicas, de pensamientos negativos. Efatá, rompa esos ciclos ahora. Declare sobre su vida que la vieja estación terminó, que el invierno riguroso de la escasez y del dolor se fue, y que la primavera de la provisión y de la restauración llegó. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted ya no es lo que el pasado le hizo. Usted es una nueva criatura, y las puertas de su futuro se están abriendo. La urgencia de este mensaje reside en la necesidad de no posponer su milagro. Muchas veces, la duda, el miedo y la procrastinación son las verdaderas prisiones que nos impiden recibir lo que Dios ya ha liberado. Este domingo de milagros no es un día cualquiera. Es un día en que el velo entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve más tenue. Es un día en que la fe de un pueblo unido puede mover montañas y abrir océanos. No deje que la voz de la incredulidad le impida cruzar la puerta que Dios está abriendo de par en par para usted. Abraza su porción. Reciba su herencia. Declare su victoria. No hay más tiempo para dudar. La provisión inmediata, la sanidad instantánea, la liberación completa, el propósito revelado, las relaciones restauradas, todo esto es suyo por derecho en Cristo Jesús. La unción de Dios fluye sobre usted ahora, disipando toda enfermedad, toda debilidad, toda falta, toda barrera que el enemigo intentó levantar. Efatá, efatá, efatá. Sienta la brisa suave del Espíritu Santo tocando su rostro, trayendo alivio y renovación. Imagine las puertas pesadas y oxidadas de la escasez abriéndose con un chirrido fuerte, revelando un camino iluminado y abundante frente a usted. Vea las cadenas invisibles que ataban sus tobillos deshaciéndose en polvo, permitiendo que usted corra libremente hacia su destino. Sienta el calor de la sanidad divina recorriendo cada fibra de su cuerpo, expulsando el dolor y la enfermedad, restaurando la vitalidad y la energía. Oiga el sonido de la alegría y de la risa llenando su casa, sustituyendo el eco de la tristeza y de la soledad. Perciba la claridad mental que inunda su mente, disipando la confusión y la ansiedad, revelando los pasos claros de Dios para su vida. Esta es su realidad a partir de ahora. No es una promesa para mañana, sino una manifestación para hoy. La palabra profética que usted recibió es una semilla que ya fue plantada en suelo fértil. Ahora, riéguela con su fe, con sus declaraciones, con su gratitud, para que esta palabra se ancle aún más profundamente en su espíritu. Lo invito a una acción de fe. Comente ahora mismo Efatá en los comentarios. Deje que esa palabra sea su declaración pública de fe, su sello de compromiso con el milagro que Dios está operando en su vida. Al escribir Efatá, usted está activando su fe, está liberando su voz profética, está alineando su espíritu con el mover del Espíritu Santo. Comparta este mensaje con alguien que usted sabe que necesita un milagro.
Alguien que tiene puertas cerradas en su vida, que está clamando por provisión, por sanidad, por liberación. Sea un canal de la bendición, un portador de la esperanza. Al compartir, usted no está solo enviando un video, usted está enviando una semilla de fe, una palabra de poder que puede transformar vidas. Usted está extendiendo la mano de Dios para alguien que está en el desierto. Efatá, su vida se abre a la plenitud de la gracia y de la gloria de Dios. Que cada célula de su cuerpo y de su alma sea un testimonio vivo y resplandeciente del poder de Dios que hoy se ha manifestado en usted. Que usted camine de ahora en adelante con la certeza inquebrantable de que las puertas que Dios abre, nadie puede cerrar, y las bendiciones que Él derrama, nadie puede detener o contener. Que el miedo sea sustituido por la valentía, la duda por la convicción, la escasez por la abundancia, la enfermedad por la salud, la tristeza por la alegría desbordante. Este es su nuevo comienzo. Este es su giro. Este es su domingo de milagros que se extiende por toda su semana, por todo su mes, por todo su año, por toda su vida. La provisión inmediata es suya. Las puertas están abiertas. La liberación es real. La sanidad es suya. La paz es suya. El propósito es suyo. Reciba y viva esa verdad incuestionable. Que la gloria de Dios resplandezca en usted, a través de usted y para usted por toda la eternidad. Que usted sea un faro de esperanza y un testimonio vivo del poder de Efatá. A partir de hoy, cada paso que usted dé será en un camino de puertas abiertas, de provisión abundante, de salud plena y de paz inquebrantable. Amén. Amén. Que esa palabra resuene en cada fibra de su ser, convirtiéndose en la banda sonora de su nueva jornada. Este no es un momento aislado, una emoción pasajera. Es la inauguración de una nueva temporada en su vida, donde lo sobrenatural se convierte en su natural. La duda y la incredulidad ya no tienen lugar. La fe inquebrantable, la certeza de la provisión divina y la convicción de su victoria son sus nuevos compañeros. Usted puede preguntarse, ¿y si las viejas puertas intentan cerrarse? ¿Y si los desafíos regresan? Recuerde, el Dios que abrió las puertas es el mismo que las mantiene abiertas. Él es el guardián de sus bendiciones, el protector de su camino. En Isaías 45:2, el Señor declara: Yo iré delante de ti, y enderezaré los caminos torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y haré pedazos cerrojos de hierro. Su libertad, provisión y sanidad son permanentes. Piense en su mente. ¿Cuántas veces fue una prisión de pensamientos negativos, ansiedad y miedo? Efatá. Que su mente se abra a la mente de Cristo. Que la sabiduría divina inunde cada pensamiento, cada decisión. Que la creatividad del Altísimo fluya en sus ideas, proyectos, trabajo. No más bloqueos mentales, sino un flujo inagotable de discernimiento e innovación. El Espíritu Santo es su guía, su consejero. Efatá. Que las puertas de su influencia y propósito se abran. Que su voz sea oída, su testimonio inspire, su vida sea un faro para otros. No se esconda más. Dios lo llamó para brillar, impactar, ser un agente de transformación. Las puertas de la oportunidad para servir, bendecir, marcar la diferencia están de par en par. Pausa para reflexión, quizás con música suave de fondo. Abraza esta verdad. Deje que penetre en su espíritu y transforme su perspectiva. El Domingo de Milagros es un portal para milagros continuos. La palabra Efatá resuena en el cielo y en la tierra, declarando su libertad, provisión, sanidad y propósito. No se olvide de lo que fue liberado hoy. Ancle esa verdad en su corazón. Si la duda intenta llamar a su puerta, recuerde, Efatá.
La puerta de la incredulidad está cerrada y la puerta de la fe está siempre abierta. Continúe proclamando, creyendo y viviendo la plenitud de Dios. La victoria es suya.